Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este vídeo del curso de iniciación a Java dentro del bloque de fundamentos del lenguaje vamos a ver los diferentes operadores y expresiones donde se van a utilizar. En concreto vamos a ver los operadores aritméticos, los operadores relacionales, los lógicos, los unitarios, los operadores de bit, los operadores de asignación y finalmente conoceremos la precedencia de los operadores. En cuanto a los operadores aritméticos, hay que decir que son los habituales de las matemáticas: la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Sobre estos dos últimos haremos alguna aclaración importante, pero vamos a verlas dentro de un ejemplo en Eclipse. Para los operadores aritméticos he creado esta clase, aritméticos, pero en lugar de ir comentando el código directamente desde esta perspectiva, vamos a cambiar la perspectiva de depuración, porque lo que vamos a hacer es poner un punto de interrupción, por ejemplo, en esta línea 6, y vamos a ir trazando, ejecutando paso a paso nuestro programa para ir viendo cada una de las operaciones. Para eso pulsamos sobre el icono de debug y nos vamos a ir fijando en la pestaña de variables, viendo cómo evolucionan los valores de n1 y n2. Inicialmente n1 vale 2 y n2 no está inicializado, por lo tanto no aparece. Según vaya ejecutando instrucción a instrucción, por ejemplo con F6 o step over, veré que ahora n2 vale 4. Esto viene de la operación multiplicar n1 por n1, que es la que se acaba de ejecutar. Vemos la siguiente instrucción a ejecutar, próxima a ejecutar, es n2 menos el operador de resta. Vamos a ejecutarlo y veremos que aquí n2 acaba de cambiar su valor de 4 a la mitad, a 2, porque le hemos restado a 4, 2. Bien, la segunda operación es una combinación de dos sumas, es decir, que también podemos poner varias en la misma línea. Vamos a ejecutarla y vemos que ahora n2 ha cambiado su valor a 19, porque n2 es lo que valiese n2 antes de esta operación, más el resultado de n1, más ese 15, total 19. Bien, es importante la siguiente instrucción. La siguiente instrucción tenemos el operador de división, pero no es una división cualquiera, es una división a la que yo llamo con apellido. Se llama división entera. ¿Por qué es división entera? Porque ambos operandos, a izquierda y a derecha, n2 y n1, son enteros. Por lo tanto, esta división no va a tener decimales. No va a tener decimales, repito. Si yo dividiese con una calculadora 19 entre 2, bueno, pues no me va a dar lo que va a dar ahora, 9, ¿vale? Me daría pues 9 y medio, pero el punto 5 se ha automáticamente eliminado, porque, como he dicho antes, esto es una división entera. El último operador, y también muy importante porque se utiliza muchísimo en informática, es el de tanto por ciento o módulo, que es también conocido como la resta de la división entera. Si dividimos 9 entre 2, no es una división entera, no hay resto, ¿vale? ¿Cuál sería ese resto? Vamos a comprobarlo. Es el resto 1. Es decir, al dividir 9 entre 2, 8 es lo que se puede dividir perfectamente entre 2, y de 8 a 1, que sería el número original, le queda 1. Eso es lo que se llama resto, ¿vale? Y lo vemos aquí. Vamos ahora con los operadores relacionales. Estos operadores son muy importantes porque lo que nos van a servir es para crear muchas condiciones, sobre todo en las instrucciones condicionales y repetitivas. Estos operadores sirven para evaluar si algo es mayor o menor que algo, o si algo es igual a algo. Y son los que tenéis ahí en pantalla: menor que, mayor que, menor igual, mayor igual. Y en los dos últimos, fijaros que es una combinación de la exclamación, que es el símbolo de diferente, diferente igual es distinto, y el doble igual, ¿vale? Ese doble igual no tiene ningún espacio en medio y sería para saber si algo es igual a algo. Cuidado con este operador, porque a veces se confunde con el de asignación. Son muy diferentes. Vamos a verlos con un ejemplo también en Eclipse. Como en el caso anterior, voy a volver a la perspectiva de depuración, voy a poner un punto de interrupción al comienzo de mi programa y voy a empezar a depurar.
Veo que inicialmente m y n tienen los valores de 2 y de 5 y voy a ir realizando diferentes preguntas sobre la relación de ambas cantidades. ¿Vale? Vamos a empezar con esta primera de aquí, mayor que, es m mayor que n, lo podemos traducir directamente como una pregunta, ¿vale? Y el resultado sería falso, ¿vale? Porque m es igual a 2 y 2 no es mayor que 5. Si preguntamos lo contrario, nos dirá true. Si preguntamos si es mayor o igual, nos dirá false. Si preguntamos si es menor o igual, nos dirá true. Si preguntamos si son iguales ambas cantidades, no lo son, nos dirá false. Y si preguntamos si son diferentes ambas cantidades, nos dirá true. Vamos ahora con los operadores lógicos. Los operadores lógicos sirven para crear condiciones más complejas, sobre todo de los operadores relacionales. Es muy habitual utilizarlo en instrucciones condicionales o repetitivas. Los más importantes son los que tenéis ahí en pantalla, el AND, el OR, el NOT y el XOR. Es importante conocer las tablas de verdad de todos estos operadores, pero son como la propia lógica. Diremos que el operador de AND, una expresión con este operador será cierta si ambas son ciertas. En el OR, con que una de ellas sea cierta, la expresión con el OR será cierta. En el NOT hay que esperar lo contrario, es decir, si la expresión inicial es cierta, la negada será falsa y viceversa. En el XOR la expresión global será cierta si solo uno de ellos es cierta. Vamos a ver todo esto con un ejemplo también en Eclipse. Partimos de este código que he creado, nuevamente, perspectiva de depuración, punto de interrupción, depuración, y vemos ahí que m y n son 2 y 5, como en el caso anterior, y ahora vamos a preguntar por esta expresión. ¿Vale? Fijaros en esta expresión porque tiene dos partes, la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Habría que ver si esta parte es cierta, es m mayor que n, esto es falso. ¿Vale? Con lo cual ya ni siquiera sería necesario preguntar esta parte. ¿Vale? Esta parte es m mayor o igual que n, también va a ser falso. ¿Vale? Pero con que una de las partes sea falsa, ya el resultado va a ser falso. Vamos a comprobarlo y vemos que el resultado es falso. Bien, en esta otra tenemos varias combinaciones y además tenemos una negación. ¿Vale? Volvemos a la parte de la izquierda, es m menor que n, m es 2, ¿vale? Con lo tanto esta parte ya es cierta. ¿Vale? Esta otra parte ya ni siquiera haría falta comprobarla. ¿Vale? Muchos compiladores, incluidos el de Java, tienen una evaluación en cortocircuito y quiere decir que si se sabe que una expresión ya es cierta, el resto de la expresión no es necesario evaluarla. ¿Vale? Entonces, todo esto ya sería cierto porque una parte ya lo es. ¿Vale? En cualquier caso podemos evaluar esto. ¿Es m diferente de n? Pues sí, también es cierto. ¿Vale? Eso es m diferente de n. ¿Vale? Al ser esto cierto y tener aquí un punto, o sea, perdón, una exclamación, vamos a negar lo anterior, con lo cual, si yo ejecuto esto, veré que res sigue siendo falso, ¿vale? Es decir, que lo negado de true es falso. Vamos ahora con los operadores unitarios. Estos operadores se caracterizan porque solamente tienen un operando, ¿vale? Son los que tenéis ahí, el complemento, el cambio de signo, el decremento, el incremento y la negación. ¿Vale? Voy a centrarme, bueno, el cambio de signo es trivial, voy a centrarme en estos dos de aquí, el decremento y el incremento, porque son los más interesantes. Vamos a verlo también en un ejemplo de Eclipse. Bien, en este ejemplo que he creado, vuelvo a tener m y n y vamos a hacer dos instrucciones que al principio parecen medio triviales, que es la impresión de estas variables en las que voy a utilizar el post-incremento y el pre-incremento, pero vamos a ver la diferencia sustancial que tienen una de la otra. El post-incremento tiene dos instrucciones en una. Primero, se imprime el valor de m y en una operación posterior se incrementa el valor de la misma. Por eso hablamos de post-incremento. Esto podemos verlo yendo poco a poco. ¿Vale? Es decir, se ha impreso el 2, pero después de la instrucción m vale 3.
Es decir, se ha hecho en este orden, ¿eh? Post incremento es primero se coge el valor de la variable, que era 2, y después de imprimirla se incrementa. Bien, el preincremento trabaja en orden inverso, es decir, primero se resta 1 y luego se imprime. Inicialmente, en este momento, n es igual a 5. Lo podemos ver aquí o lo podemos ver aquí, ¿vale? Con lo cual, puede parecer que voy a imprimir 5, pero no, porque lo que primero voy a hacer, lo que primero voy a hacer es decrementar, restar 1 a esta variable. Y después voy a imprimirla, ¿vale? Por lo tanto, tendrá que aparecer un 4. Efectivamente, aparece aquí un 4 y n vale 4. Vale, entonces, dependiendo de lo que queramos, es interesante el pre y el post. Con decir que es más habitual utilizar el post incremento, ¿vale? Porque imprimimos y luego hacemos una operación. Son como dos operaciones en una que resulta bastante fácil de utilizar. Vamos ahora con los operadores de bit. Estos operadores son los que tenéis ahí en pantalla y trabajan a nivel de bit. Es decir, cuando trabajamos con números, primero hay que convertir ese número de decimal, que es lo que utilizamos habitualmente los humanos, a binario y después hacer este tipo de operaciones. Los lógicos, el AND, el OR y el XOR, bueno, pues no hay nada más que comentar que lo que ya hemos visto anteriormente. Y los desplazamientos, vamos a ver alguno de ellos con un ejemplo para entenderlos mejor. Bien, aquí tenemos este programa, le voy a volver a poner un punto de interrupción, voy a darle ahí a depurar y partimos del número 5 y vamos a hacer una operación de desplazamiento a la izquierda metiendo un 1 por la derecha, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer aquí y como os pongo en el comentario, esto equivaldría a multiplicar el número por 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en binario todos son potencias de 2 y al desplazarlo todo hacia la derecha, metiendo un 1 por la derecha, pues sería equivalente a multiplicarlo por 2. Vamos a ver cómo evoluciona este número. Ha pasado a 10, es decir, valía 5 y ahora ha pasado a 10. Bien, la operación siguiente, desplazamiento a la izquierda, es que una vez que tuviera ese número 10 en binario, al desplazarlo hacia la derecha, perdería un bit. Perdería un bit. A la izquierda metería ceros, con lo cual no estoy cambiando nada. Entonces, perder el bit de la derecha es también equivalente a dividir entre 2. Vamos a comprobarlo, como de 10 paso a 5 nuevamente, que sería el valor original. Vamos ahora con los operadores de asignación. El operador de asignación más famoso, bueno, pues es el de asignar. Es un operador que ya lo hemos visto y cuando queremos darle un valor a una variable, pues es el que utilizamos. Pero todos los siguientes son abreviaturas de lo que aparece ahí a la derecha. Es decir, que si yo pongo asterisco igual todo junto, sin espacios, lo que estoy haciendo es la operación de A es igual a por B, ¿vale? Y pues resulta bastante más corto hacer el uso de la izquierda que no el uso que estamos viendo ahí a la derecha. Este operador se puede combinar, el de asignación, con todos los operadores vistos aritméticos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues el resultado es bastante más corto, ¿vale? Vamos a verlo también con un ejemplo. Bien, en este ejemplo partimos del número 5, vamos a darle a depurar, vemos ahí el número 5 y este operador lo que va a hacer es equivalente a esto que os pongo aquí. Número es ahora número más 5, ¿vale? Pues si 5 más 5 pues debe ser 10. Vamos a comprobarlo y vemos que el número pasa a 10, ¿vale? Es una abreviatura. Por último, vamos a hablar de la precedencia de operadores. El orden de las operaciones es muy importante, ya lo sabéis de las matemáticas. La precedencia de operadores se resume en esta pequeña tabla que tenéis aquí, donde podéis ver que lo más prioritario está en la parte superior y lo menos prioritario está en la parte inferior. Bueno, esta tabla más o menos se puede aprender, pero mi consejo es que utilicéis paréntesis para que las operaciones sean todo mucho más claras. Vamos a verlo también con un ejemplo en Eclipse. Bien, partamos de este ejemplo, ya he puesto un punto de interrupción, voy a darle al depurar. Bien, veo que partimos del valor de 4 para la variable a y tenemos que evaluar esta expresión.
En general, las expresiones se evalúan de arriba a abajo y de izquierda a derecha. En este caso vamos a evaluar de izquierda a derecha y que podríamos pensar que lo primero que tendríamos que hacer es esta operación, 3 más 5, 8. Bueno, podríamos pensar eso y luego ese 8 multiplicarlo por a, por 4, 8 por 4, 32 y pensar que el resultado va a ser 32. Vamos a pensarlo. No es 32, es 23. ¿Por qué? Bueno, porque esto de evaluar de izquierda a derecha es sin tener en cuenta la precedencia de operadores. ¿Qué es la precedencia de operadores? Pues que hay operaciones que se hacen antes que otras por son su importancia. Y una de ellas es que el por, la multiplicación, se hace antes que la suma. Por lo tanto, esto se haría antes, es decir que 100 por 4, 20 es la primera operación y el resultado de la misma se sumaría 3, por eso da 23. Vale, mi consejo es que pongáis paréntesis, aunque no sean necesarios, porque visualmente nos evita tener equivocaciones del estilo anterior. El resumen de este vídeo es que hemos visto los diferentes operadores aritméticos, relacionales, lógicos, unitarios de bit y de asignación y hemos comentado la importancia de la precedencia de operadores y el consejo de utilizar paréntesis. Un saludo.